Y lo decíamos en la mañana de Telediario Federal, tenemos muchos de nuestros compañeros, uno de ellos es Pablo Callejón, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano, el saludo para todos, ¿cómo están? Muy, pero muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en realidad preocupado, ¿no? Porque todavía no se conocen los números oficiales del INDEC en relación a la inflación, pero las consultoras privadas, como ocurre generalmente unos días antes de que se conozcan los datos del organismo, ya anticipan que si bien hay una desaceleración de la inflación, porque los números de marzo habían sido muy altos, en general, en lo que tiene que ver con alimentos, no da tregua, y este es el indicador que hoy parece central, ¿no? Para medir el humor y el bolsillo de los argentinos. Exactamente, ni más ni menos, es ir al súper, ir al almacén, ir a comprar los alimentos, y uno nota allí que esa pequeña merma de la inflación en los alimentos al menos se nota muy poco. No, claro. En los alimentos, de hecho, la mayoría han subido no solamente por encima de la inflación, sino en términos similares a lo de marzo, lo que termina revelando la enorme dificultad que va a tener el gobierno para dar una solución integral, porque no alcanza con bajar el índice general si el de alimentos sigue impactando, porque allí tenés dos aspectos centrales. Por un lado, porque influye en la pobreza, ¿no? Cuando suben los alimentos, vos tenés una línea directa con el incremento de la pobreza. Pero además, porque esto está relacionado directamente con el mayor gasto que tienen los argentinos. Sobre todo cuando vos pensás que hay más de un 40% de los argentinos que están debajo de la línea de la pobreza. Cuando vos estás en esa condición, ¿qué priorizás? ¿Y la comida? Sí. Priorizás la comida. Este es un tema central vos podés para el debate. restringir algunas otras cuestiones. Claro. Que además en pandemia se puede hacer poco, encima. Claro. Porque uno reduce, bueno, aquellos pequeños gastos que a lo mejor tenía en una vida normal. Están los datos, ¿no? Las estadísticas, se compra menos ropa, se sale menos. Bueno, distintas situaciones que se van dando, pero todo eso lo gastás en alimento. Y no es que comés es lo que no podés. Al contrario, o comés lo mismo o menos, y el gasto es muy elevado. Efectivamente, y en un contexto en el que ya comienzan a advertirse tensiones sociales que el año pasado no se veían. A lo mejor porque vos ahí tenías el programa alimentar, la tarjeta, el IFE, el ATP para abonar gran parte de los salarios. Hoy comienzan a advertirse tensiones sociales que tienen que ver con movilizaciones, con protestas, con reclamos, que son una señal de advertencia para lo que viene. La verdad es que la pérdida del poder adquisitivo ha sido muy fuerte y con ello la pérdida de la calidad de vida. Pero vamos a ver, Mariano, los datos que revelan algunas encuestas para comenzar a advertir el escenario de lo que viene. En marzo se dio el nivel de inflación más alto desde septiembre del 2019. La suba del 4,8% del índice de precios al consumidor difundido por el INDEC superó todas las proyecciones. ¿Te acordás que el ministro Guzmán había dicho, bueno, preveemos para marzo que puede haber? Nadie imaginaba casi 5 puntos. De todas maneras, el mismo ministro Guzmán dijo marzo va a ser la más alta del año. Efectivamente, anticipaban esa situación. Bueno, uno sabe que los pronósticos suelen, sobre todo en economía, tener difícilmente poder resistir archivo. Bueno, este indicador de marzo podría encontrar una desaceleración en abril, aunque con una señal de alerta. Durante el mes pasado, el incremento del índice de precios del consumidor se habría desacelerado. Consultoras privadas estiman que se ubicó entre el 3,5% y el 4%. Si uno lo compara con el mes de marzo, diría, bueno, bajó más de un punto. Claro, es un dato alentador. El 3,5 estaría bueno. El 3,5 estaría bueno. Sin embargo, los alimentos volvieron a crecer por encima del nivel general, en torno al 4,5%, según indicaron las consultoras privadas. Es decir, casi igual que los números que se habían registrado en marzo. Las mismas consultoras advierten que alimentos volvió a ubicarse por encima del nivel general. También fue traccionado por el rubro de salud. Hubo un ajuste en las prepagas que va a terminar impactando en el índice inflacionario. Otro factor, Mariano, y que va a continuar, es el aumento de la nafta.
Sí, aparte están programados los aumentos, ¿no? Claro, y cuando aumenta la nafta, no solo impacta en el transporte, también te impacta en el resto, porque la cadena de costos incluye precisamente el transporte. No es que solamente aumentan los colectivos, los taxis y los remises. Es el transporte de los productos, digamos. Efectivamente. Entonces, allí tenés en ese impacto de seguro de orden una suba que terminará afectando a los alimentos. Y no parece que se vayan a congelar los montos de las naftas. No, lo retrasaron, ¿no? Porque estaba lo previsto retrasaron un poco, pero siguen días. aumentando. De hecho, aumentó también este mes. Bueno, el GNC también, ¿no? Más allá de Claro, bueno, el GNC también. Aquí aparece otra variable que parecía calma, ¿no? Sí. Que es el dólar. Durante buena parte de abril se observó una suba en los cambios en el tipo de cambio paralelo, lo que podríamos decir el dólar blue, ¿no? Algo que de sostenerse durante mayo podría tener un impacto en los precios. Todavía, dicen las consultoras, el aumento del dólar que se dio en abril no debería impactar en los precios. Pero si se sostiene durante mayo, inevitablemente va a aparecer. Claro, pero esta es la lectura, discúlpame Pablo, es la lectura que hacen algunos economistas. No, que el dólar, que no tiene que, porque no estamos dolarizados, no tiene por qué, pero impacta. Es decir, en la realidad termina impactando siempre. Pero absolutamente, porque la Argentina tiene una mirada en dólares. Por lo que vos quieras, pero termina impactando. Vos podés decir, bueno, los insumos, por ejemplo, para elaborar determinados productos, por más que el producto sea de producción nacional, pero necesitas el empaquetado, lo compramos, bueno, empieza. Pero además hay una mirada, una perspectiva de que cuando aumenta el dólar, vos tenés que aumentar para cuidarte, ¿no? Bueno, es lo que dicen los economistas, ¿no? Hay mucho de expectativa, hay mucho de esa situación. Y de especulación. De especulación que siempre es para arriba. Claro. El que es dueño del producto piensa en dólares, ¿no? Piensa así no tenga ningún tipo de gasto en dólares. Así no tenga ningún gasto, efectivamente. Pasa lo mismo con las exportaciones, Pablo. Porque te dicen, no, que el producto se exporta. Y hay productos acá que no se exportan, que se hace acá, que queda consumo interno. Pero bueno, no, por las dudas se aumenta. Porque... Claro, vos querés tener la mirada en la calidad de vida pensando en dólares. Algo que viene acompañando a la Argentina desde hace tantos años. No es y después el poder adquisitivo está en peso y sumamente devaluado. Vamos a la próxima etapa. Según el relevamiento de la agrupación Consumidores Libres, que es una agrupación que es muy tenida en cuenta sobre todo en los medios de comunicación, pero también en algunos ámbitos políticos, el costo de la canasta básica habría trepado el mes pasado en un 4,7%, prácticamente igual que la inflación de marzo. Y acumula en lo que va del año un incremento del 18,5%. Esto es lo que dicen desde Consumidores Libres. En abril, fíjate vos, las carnes subieron un 6%. La carne no tiene freno. No, la carne es lo que más subió. La carne es un impacto tremendo. Es muy difícil comprar un kilo de carne que no valga menos de 1.000 pesos. Tremenda esa realidad. Mientras que los productos de almacén treparon un 4,8% y las frutas y verduras un 1,3%. Otra de las consultoras, Focus Market, relevó un incremento del 4,5% en el rubro de alimentos. Fíjate vos, todas las consultoras que hemos citado hasta ahora están entre un 4,5 y un 4,8. Muy similar a la inflación de marzo. Bueno, este escenario ya nos genera una advertencia. Hay que esperar los datos oficiales del INDEC, pero evidentemente nos encontramos con una realidad muy compleja que está golpeando en el aspecto más sensible hoy para una mayoría de los argentinos. Más del 40% está en la pobreza, hay más de un 15% en la indigencia, pero además hay una pérdida fuerte del poder adquisitivo. Hoy lo que se prioriza es la compra de los alimentos. Bueno, si no hay una actuación inmediata sobre ese aspecto, se viene un escenario muy oscuro. Sí, y lo más preocupante, Pablo, o algo preocupante, es que el gobierno intentó, ¿desde hace cuánto que está intentando? Ponerle freno a la suba de los alimentos. Indudablemente no consigue, ¿no? No le da resultados lo que está intentando porque los alimentos tienen una curva ascendente que lamentablemente no frenan. Muchísimas gracias, Pablo. Nos encontramos mañana. Abrazo grande para todos. Hasta luego, que le vaya muy bien. Chao, chao.